Buen día, compañeros. El de hoy vamos a resolver el ejercicio 2.4 del libro Mecánica Analítica o Mecánica Vectorial para Ingenieros de la Bill Johnston. Bien, en este ejercicio me piden determinar, bueno, se aplican dos fuerzas en el punto B de la viga, donde A y B que se muestra en la figura. Bueno, esta es la viga AB. Determine gráficamente la magnitud y dirección de su resultante. Bueno. Esto es de forma gráfica, nosotros vamos a hacerlo de forma analítica. La idea es llevar las fuerzas a un triángulo para poder aplicar los teoremas del seno y del coseno. Esta sería nuestra forma más fácil. A veces toca hallar los ángulos aplicando trigonometría o hay diferentes métodos. La idea, ¿cuál es? Tener la forma de un triángulo y poder aplicar algunos de estos dos teoremas. Para aplicar el teorema del seno se necesita, como vemos acá, al menos, al menos eh, un ángulo frente a un lado. ¿A qué me refiero? Observen que acá está el ángulo A mayúscula, al frente hay A minúscula. Acá está B mayúscula, al frente está B minúscula, aquí está C mayúscula, al frente C minúscula. Para aplicar bien el teorema del seno necesitamos al menos eh, un ángulo y el lado opuesto al menos una vez. Me explico, si tenemos el ángulo A, al menos tenerlo con el lado A, el ángulo B con el lado B, el ángulo C con el lado C. Si tenemos uno de esos dos, o sea, ángulo con lado, y más, ya podríamos aplicar el teorema del seno, siempre y cuando tengamos otro dato. Me explico. Si yo de este triángulo tengo el ángulo A y el ángulo B y el lado A, ya lo podríamos aplicar, porque tendríamos ángulo y al frente el lado. El ángulo iría acá y el lado iría acá. Y con el ángulo B que va acá, ya podemos aplicar el teorema porque simplemente despejamos B minúsculo. O si tuviéramos el lado B, pues podemos despejar el ángulo B aplicando el seno inverso. Bien, acá tenemos el ejercicio que me dice que en el punto B, o sea acá, hay dos fuerzas. Lo que voy a hacer es mirar que desde el punto B, esta que está acá, no tiene nombre, hay una fuerza de 3 kilonewton y hacia acá hay una fuerza de 2 kilonewton. Observemos que frente a la vertical está perfectamente perpendicular a 90 grados. Entonces, 3 kilonewtons quiere decir que podríamos dibujar una línea mucho más grande. Ojalá por acá está bien. Por acá hay 45, 60, diría que es por acá, voy a dejarla por acá. 3 kilonewtons, digamos que esto es 3 kilonewtons, y 2 sería 40 grados, estaría por acá, mucho más pequeño. No tiene que ser muy preciso, simplemente saber que esta es más larga que esta. Entonces, acá hay 2 kilonewtons y acá hay 3 kilonewtons. Listo. La longitud de esta línea pues representa eso. Ahora, lo que voy a hacer es proyectar una de esas magnitudes en el otro punto. ¿A qué me refiero con esto? Bien, voy a trazar, yo puedo proyectar esta en este punto o esta en este otro. Voy a, traz- Voy a proyectar esta acá. Lo que voy a hacer es que voy a copiar esta, no sé, voy a copiarla paralelamente es a este punto. ¿Sí? Es como si la estuviera cambiando de posición y que ahora en ese punto. Al yo hacer eso, eh, ya puedo formar un triángulo entre este punto, el punto de origen y el punto de unión. Eh, Desde acá hasta acá. Bien, este sería el punto B. Ahora, recordemos que
Acá nos dan unos ángulos, 40 y 60 grados, referente a la vertical. Esta línea va a representar esta vertical. Por lo tanto, voy a ponerlo de color rojo, entre la vertical y acá hay 60 grados. Y entre la vertical y esta hay 40 grados. Bien, ahora, esta línea que está acá representa 3 kilonewtons. Y ahora, de aquí para allá, como esta es paralela a esta, pues hay 2 kilonewton, 2 kilonewton. Bien, observemos que tenemos dos lados. Tenemos dos lados. Eh, ahora, yo le había dicho que para aplicar la teorema del seno necesitamos al menos un lado frente a un ángulo y otro lado u otro ángulo, pero solo tenemos dos lados. El teorema del coseno se aplica cuando tenemos dos lados y un solo ángulo, pero ninguno opuesto al otro. Me explico. Bien, estamos acá. Ahora, yo lo que voy a hacer es mirar los ángulos. Observemos que entre la vertical y esta línea hay 60 y esta línea hay 40. Voy a trazar una línea totalmente horizontal que es perpendicular al azul. Y acá observemos que como entre la vertical y este ángulo hay 60, entre esta línea y este ángulo tiene que haber el faltante para completar 90. Recordemos que entre dos líneas ortogonales el ángulo son 90 grados. Entonces, el faltante acá para completar 90 serían 30 grados. Ok. Ahora, voy a trazar otra línea perfectamente, una paralela a esta, ¿sí? Voy a ponerla así, de esta manera. Observemos que acá, como la horizontal y estos dos están perpendicular, quiere decir que acá hay 90 grados, ¿cierto? Bien, si acá hay 30 grados y acá hay 90 grados, quiere decir que el ángulo que está acá, lo voy a poner en color rojo también. O sea, este ángulo que estoy dibujando ahí al lado de los 3 kilonewtons, ese ángulo es el faltante para cumplir 180 grados. Me explico. Los ángulos de un triángulo son 180 grados. Entonces, 180 grados menos los 30 menos los 90 me va a dar el ángulo faltante ahí. Ese ángulo faltante ahí es bueno, 90, 100, 120, 120 para llegar a 180 son 60, ya 60 grados. Este ángulo son 60 grados. Ahora, eh, si acá hay 40 grados, este que está acá, o sea, entre la línea de 2 kilonewton y la vertical hay 40 grados. Yo al trasladarla, quiere decir que acá, en ese ángulo, también hay 40 grados. Sí, porque estoy trasladando esta línea a este punto y esta como es paralela, este ángulo es el mismo que está acá. El ángulo de acá es el mismo que está acá. Listo. Ahora, todo esto, acá faltaría un ángulo restante para cumplir 180 grados. Recordemos que entre dos líneas ortogonales, perfectamente ortogonales, hay 90 y 90. Quiere decir que todo esto es 180. Entonces, con base a eso, yo lo que voy a hacer es que en ese ángulo en azul, voy a escribirlo en azul, voy a ponerlo por acá, serían 180 menos este ángulo, que son 60, menos este ángulo que es 40. Eso va a ser igual, 60, 60 y 40 son 100,
están 80 grados. O sea, acá hay 80 grados. Ahora, voy a redibujar el triángulo. Bueno, me voy a traer este, este y este. Esta vez. Voy a traerlo acá para poder verlo bien. Listo. Acá que tenemos. Acá tenemos 3 kilonewton. Acá tenemos 2 kilonewton. Acá sería 2. Acá sería 3. Esta es la resultante. Este ángulo el ángulo de acá son 80 grados. Y ya, observemos que del triángulo, que era nuestro objetivo, obtuvimos dos lados y un ángulo, pero no hay el opuesto del ángulo, no lo sabemos, y el opuesto de los lados no sabemos los ángulos. Entonces, para eso aplicamos el teorema del coseno, que es este que está acá. Yo lo que tengo que hacer es identificar los ángulos A, B, C, y los opuestos son la parte minúscula. A mayúscula aquí sería A minúscula, B mayúscula, B minúscula y C mayúscula, C minúscula. Bueno, necesitamos hallar el lado C minúsculo, que sería R. Entonces sería R al cuadrado va a ser igual a B al cuadrado. B al cuadrado, observemos que es 3 kilonewton al cuadrado. 3 kilonewton no le voy a poner las unidades todavía, porque si ambos están en kilonewton, vamos a hallar en kilonewton. 3 al cuadrado más C al cuadrado. C es eh, estamos hallando C, los opuestos. Que aquí lo que pasa es que el teorema de coseno es la resultante, al que estamos hallando C, pues entonces tenemos que poner los opuestos, que es 3 y 2. Aquí sería 2 al cuadrado, ¿cierto? Los opuestos. Si estamos hallando C, tenemos que hallar, los opuestos serían A y B. Estos son opuestos 3 y 2. Menos 2 veces los 3, los 2, por el coseno del ángulo que tenemos, que es 80. Entonces, para eliminar el cuadrado, pues sacamos raíz cuadrada al frente y obtenemos lo siguiente. Tenemos esto. Entonces, la resultante, entonces van a ser 3.3 kilonewtons. Ya tenemos este lado que sería, ahorrar acá, 3.3 kilonewtons. Bien, observemos que ya tenemos la resultante, que era esta, la que nos está pidiendo. Ahora necesitamos el ángulo. ¿Qué ángulo vamos a necesitar? Bueno, necesitamos el ángulo podemos hallar el ángulo con referencia a la horizontal, o sea, este ángulo, ese ángulo. ¿Cómo hallamos ese ángulo? Bueno, ya tenemos este ángulo de esta línea, que serían los 30 grados. Faltaría este pedazo. No confundamos este pedazo con todo esto. Recordemos que aquí acá son 60. Pero este pedazo pequeño que está acá, que lo voy a marcar en amarillo, ese no lo tenemos, que es este. Ahí ya podemos aplicar el teorema del seno. El teorema del seno, observemos, ese ya lo podemos aplicar porque ya tenemos un lado y al frente un ángulo. Este es el lado y este es el ángulo. Entonces yo lo que voy a poner acá, voy a hacerlo acá para tenerlo al ladito, es que el lado que ya tenemos, que es 3.3 kilonewtons, sobre el seno de A, o el seno, el lado, y al frente el seno del ángulo, seno de 80. Seno de 80 es igual, ahora el ángulo que vamos a necesitar es este. Este lo llamamos A, pues el opuesto sería 2 kilonewtons sobre el seno del ángulo A. No tenemos el ángulo A, que es lo que necesitamos hallar, entonces yo sé que el seno de A
es igual. eh, este lo pasé allá a multiplicar, este lo está dividiendo, lo pasé a multiplicar, este que estaba multiplicando lo pasé a dividir, entonces sería 2 kilonewton. Este está acá, esto es kilonewton, pasa a dividir sobre 0.3 kilonewton, ¿sí? Y este pasa a multiplicar por el seno de 80. Ahora para hallarlo necesitamos sacar el seno a la menos 1, aquí sería a igual a seno a la menos 1. Si nosotros sacamos el ángulo, esto nos va a dar 66.62 grados. No, qué pena, este no es, esto nos va a dar, me confundí, esto nos va a dar es 36.62 grados. Ahora, ya tengo el ángulo acá, este que es 36.62, es este mismo. El ángulo, pues la suma del ángulo amarillo, este que está acá, los 36 más los 30. Entonces el ángulo es los 30 grados, o sea, el ángulo completo, igual a los 30 grados, estos 30 que está acá, más el amarillo que hallamos que es 36.62. Y eso sí me da, que era lo que estaba poniendo ahorita, 66.62 grados. Y este es el resultado. Nos vemos en el próximo video.